Vamos a hablar de PHP porque Quick no me gusta. No. Podría ser peor. Podríamos hablar de jQuery, que es mucho peor. Bien, quiero dejar una pregunta sobre la mesa antes de que yo empiece a hablar sobre esto. Supongo, ¿aquí quién hace web? En general. Web. Desarrolladores web. Sí, ¿no? ¿Ustedes consideran que tenemos un problema de performance? Ok, luego aclaramos ese punto. Esta métrica o esta pantalla estas métricas que podemos ver en pantalla hablan, y esto no lo digo yo, sino que está demostrado por los grandes e-commerce, de que mientras más rápida es una web o un e-commerce, mucho más se convierte, mucho más se vende, mucho más usuarios se registran, etcétera, etcétera. No lo digo yo. Bien, entonces, ¿tenemos un problema de performance o no? Y mientras más rápida, mientras más performance tenga nuestra web, más convertimos. Mi nombre es Besael Pérez y soy Senior Frontend Developer, soy de República Dominicana. Tengo el honor de ser GDE, Google Developer Expert en Angular. No significa que yo lo sé todo de Angular, sino que como colaboro en la comunidad, Angular ha decidido reconocerme. Y bueno, me pueden encontrar en GitHub, también en YouTube, Dominicode, un canal de desarrollo web en general, pero principalmente de Angular. Somos alrededor de 100 personas, cuento con 100 suscripciones nuevas hoy, así que todo el mundo a suscribirse. Y me pueden escribir para preguntarme cualquier cosa que en general de desarrollo web. Ok, Quick. Como han comentado ya, Quick es un nuevo framework creado por Mishko. Mishko es el creador de Angular JS, es el co-creador de Karma también. Entonces Mishko tiene cierto respeto en la comunidad para hablar y decir qué está mal y en qué podemos mejorar. Entonces, el problema que Mishko ha detectado en la web es sencillamente JavaScript. El problema es JavaScript. Y no es nuestra culpa, no es la culpa del desarrollador, no es culpa de nadie en específico, sino JavaScript, tal y como han ido ocurriendo las cosas. Y Mishko ha creado una solución para nosotros. Y para este problema tenemos a Quick. ¿Qué es Quick? Quick es sencillamente un framework que tiene un árbol de componentes y lo pinta en el navegador. Entonces, ustedes dirán, pues es lo mismo que hace React, es lo mismo que hace Angular, es lo mismo que hace Vue, que es un árbol de componentes que yo puedo utilizar y reutilizar. Hasta aquí bien. Pero lo importante de Quick no es realmente lo que hace, que es pintar componentes en la pantalla, sino cómo lo hace. Que sencillamente es descargar y utilizar el JavaScript cuando realmente nosotros los necesitamos. Por ejemplo, si nosotros accedemos a cualquier página web, a menos que no tenga lazy loading, pero bueno, tampoco el lazy loading es la solución para todo, nosotros descargamos todo el bundle de esa web, todo el CSS de esa web, pero realmente igual no necesitamos en ese instante, la primera vez que el usuario accede a la web, necesitamos todo el JavaScript. Ok, hablemos de la hidratación, que es el punto central de la charla. Básicamente la hidratación es esto: cómo funciona React, cómo funciona Angular, cómo funciona Vue y cómo funcionan prácticamente todos los frameworks actuales. Se descarga el HTML, luego viene el JavaScript como tal, los bundles. Cuando el JavaScript se descarga, el navegador tiene que hacer lo que se llama la hidratación, que es parsear ese JavaScript, ejecutar ese JavaScript. Y así sucesivamente. Luego de eso viene el listener, el binding, que es añadir, ok, este botón responde a este método de JavaScript y tiene que hacer esto. Y esto es lo que cuesta actualmente en la web, porque tenemos mucho JavaScript, tenemos mucho más JavaScript del que nos imaginamos quizás en un pasado. Mientras que Quick hace lo que se llama la resumability, y es sencillamente obtener un HTML ya serializado con el JavaScript que necesita para responder en el momento. Tan solo eso. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre todo lo que tiene que hacer el navegador versus el resumability. Si hay preguntas, las hacemos al final, por favor. Bien,
El resumability, que es el nuevo concepto y que viene a matar la hidratación, como he comentado, es sencillamente que Qwik serializa el HTML, lo envía al navegador, así el navegador solamente se tiene que descargar el JavaScript necesario en ese momento para la ejecución de lo que el usuario está viendo en pantalla. Esto ya lo hemos visto. Y básicamente la serialización no solamente se hace del HTML y de JavaScript, sino de todo el estado de nuestra aplicación. Por eso, Qwik puede, o el usuario final que esté utilizando nuestra aplicación, puede directamente empezar a interactuar con nuestra aplicación sin necesidad de nada más. Entonces, si el usuario, por ejemplo, imaginaros que tenemos una aplicación con un botón, ese botón va a cambiar el color de fondo de un div. Cuando el usuario haga clic en ese botón, Qwik se descarga del bundle que necesita para la ejecución específica de ese cambio y ya está. ¿Parece magia? ¿Sí o no? Ok. Me he pasado. Bien, aquí podemos ver un gráfico de cómo ha ido evolucionando y cómo hemos ido cargando la web con JavaScript. Desde 2011 en este caso. Y es bastante curioso cómo se ha incrementado, porque realmente pensábamos que todo lo podíamos solucionar con JavaScript. De hecho, hay un gran cambio entre las web antiguas, que eran muy estáticas, a esta web que tenemos hoy, estas aplicaciones que son súper dinámicas. Ese dinamismo lo ganamos sencillamente con JavaScript, no hay otra manera de ganarlo. Y es por ello que hemos ido añadiendo JavaScript. Y se han ido creando frameworks, libraries, etcétera, etcétera. Incluso cuando queremos comprobar si un número es impar o par, añadimos una library también. Total, no pesa. El departamento de marketing quiere medir absolutamente todo. JavaScript ahí. Añadimos el pixel de Facebook, añadimos el Tag Manager, añadimos todo a la web. Y esto hace que esto vaya sumando. Lógicamente, nosotros tenemos una ventaja, principalmente los que estamos en este lado del mundo, que es que tenemos máquinas muy potentes, tenemos conexiones a internet muy potentes, y un segundo más, un segundo menos, pues da igual. Pero hay otras personas que están en otros lugares del mundo, como en África, como puede ser en mi país, República Dominicana, que la conexión es bastante mala, pero aún así no se percibe tanto este costo de JavaScript, pero cuesta. Entonces, antes de seguir echando basura al problema, ¿no? Acumulándolo, Mishko ha decidido tratar de poner un freno y hacer un cambio, porque esto realmente significa o significará un cambio en la manera en que entendemos el front hasta ahora. Es más de lo mismo, el problema sigue siendo JavaScript y como decía antes, lo que se busca evitar es que lleguemos a un momento donde para nosotros no será ningún problema realmente, pero que puede llegar el momento donde una web pues sencillamente no funcione en determinadas partes del mundo. Aquí podemos ver una pequeña comparación con otros competidores o otras soluciones que hay en el mercado actualmente, Svelte, Solid, React, Vue, React, versus, sobre todo la línea azul esta es la importante, que es lo que hace Qwik, el resumability, esta línea aquí, y más de lo mismo, sencillamente porque se mantiene proporcionando lo que realmente el usuario necesita en ese momento. Hasta ahora, o bueno, en el pasado, porque ya PHP y jQuery están muertos. ¿Qué tenemos o qué teníamos? Pues nosotros teníamos una especie de monolito donde teníamos una aplicación enorme, donde estaba el PHP o cualquier otro Rails, podría ser también, y para añadir interactividad, a alguien se le ocurrió jQuery, que en su momento fue una excelente solución, pero ya no la necesitamos. Esto, pues el performance estaba bien, pero era súper complicado desarrollar ahí porque era todo un bundle, el view estaba mezclado con la lógica y era bastante complicado desarrollar. Teníamos lógica duplicada por montón y era lo que teníamos en ese momento y todos pensábamos que estábamos bien, ¿eh? Luego, actualmente yo creo que es la era dorada del front, donde tenemos Vue, Angular, React, pero estos están principalmente enfocados
en el Developer Experience, es decir, que nos sintamos cómodos como desarrolladores. Es muy bonito escribir código en React, bueno, no es tan bonito, perdón, en Angular es un poquito más bonito, React no, lo siento, ¿o sí? Ok, pero bueno, es fácil y cómodo desarrollar aplicaciones web hoy en día, ¿no? Con lo que tenemos. Tenemos un modelo unificado, es rápido de desarrollar, las aplicaciones suelen ser escalables, pero tenemos el problema de la hidratación, que es lo que cuesta, y he demostrado antes cómo el código JavaScript ha ido incrementando durante los años y cómo nadie le había puesto hasta ahora un stop. Y se ha intentado buscar soluciones. Lo que ocurre es que la solución estaba ahí en el JavaScript, pero los navegadores han intentado añadir muchísimas features, cachean, hemos incrementado un montón el performance en muchísimas cosas, pero llega un momento donde ya no podemos avanzar más que no sea usar el JavaScript que sencillamente necesitamos en ese momento. ¿Y el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Pues tenemos aquí actualmente With, que es algo de Google interno que nunca verá la luz, según un amigo que tengo por aquí. Quick, que sí está fuera. Y Marco 6, que es algo que solamente utiliza PayPal, si no recuerdo mal, y que eBay, perdón, PayPal, eBay, y que no verá la luz tampoco, según un amigo que tengo por aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos, seguimos heredando lo bueno que tenemos ahora, el Developer Experience, un modelo unificado, es fácil montar una web hoy en día, ejecutas un comando en el CLI y ya tienes un scaffolding totalmente funcional. Y bueno, el código sigue siendo escalable, pero lo bonito es, aquí me falta Astro, aunque no sé si lo conocen, Astro, también es otro que es parecido a Quick, pero realmente tiene un enfoque un poquito distinto, porque Marco es lo que se llama un meta framework. Estas palabras modernas que salen ahora, pues un meta framework. Bien, en el futuro tenemos Resumability, que personalmente yo creo que sí que es el futuro y que será un cambio. En teoría, React, Angular, Vue, Svelte no pueden implementar Resumability versus hidratación sin romper, en teoría. Aunque esta semana me he enterado que Angular está estudiando esto, lo ha publicado en la documentación. Yo no sé si es posible o no, pero ellos dicen que están viendo si añaden Resumability. En teoría no se puede, porque es sencillamente romper lo que hay actualmente para pasar a un approach, un enfoque totalmente distinto. Pero Quick no es solamente Quick como tal. Quick es un conjunto de herramientas y entre ellas tenemos esta que se llama Party Town, donde aquí podemos ver, eso es como un web worker. Actualmente nosotros tenemos esto y todos nuestros scripts vienen en el mismo thread del navegador. El navegador solamente tiene un thread y todo se lo tiene que comer el mismo. Y si es JavaScript, tiene que bloquear, ejecutar y ir por el siguiente. Mientras que PartyTown tiene la modalidad de, en el thread principal, en el hilo principal, ejecutar la aplicación para el usuario y entregarle al usuario la interactividad necesaria en ese momento, mientras que por detrás, a través de un worker, él va añadiendo todos los otros scripts. Aquí podríamos tener nuestro pixel, aquí podríamos tener lo que queramos. Podría venir en este hilo, mientras que el hilo principal se debería quedar para el usuario que está utilizando nuestra aplicación. Esto se logra con PartyTown, que no solamente tiene eso, sino que también es parte de otro conjunto de herramientas que tiene Quick, que vamos a ver un poquito más adelante, donde nosotros realmente no tenemos que hacer nada. Nosotros podemos empezar a utilizar PartyTown y él se encarga de eso. No tenemos que configurar nada especial para que por un thread vaya a nuestra aplicación y por el otro script de terceros principalmente. Ok, vamos a ver un poco de código. No será nada fancy. Sencillamente, yo podría... Para empezar a trabajar con Quick, sencillamente yo puedo utilizar el comando npm create y digo Quick y presiono Enter, y el CLI me hará unas preguntas, lo típico, ¿no? El nombre de tu aplicación,
Quick no solamente, como he dicho, es el framework como tal o biblioteca, sino que es un poquito más. Podemos crear aplicaciones que sean un componente library. Esto yo no lo he usado aún, lo reconozco. También podemos crear un sitio súper estático para documentación. O la opción principal, que es crear una aplicación de Quick. Si presiono Enter, me pregunta si quiero instalar las dependencias. No lo voy a instalar aquí, pero bueno, lo voy a instalar, pero voy a mostrar ya una que tengo aquí creada. Bien. ¿Quién sabe React de los que están aquí en la sala? Antes he visto un defensor por aquí, que ya me cae mal. Ok, si saben React, saben Quick. ¿Por qué? La sintaxis expresamente, y esto lo ha reconocido Mishko, es la misma que React. Hay pequeños cambios, pero realmente es igual todo. Por ejemplo, yo tengo, esto viene ya en el scaffolding, en la aplicación que nos crea el CLI por defecto. Este archivo, a ver si se ve bien aquí, ¿me he pasado? ¿Se ve bien? Bien. Es la sintaxis de React. Claro, aquí le llaman useStore versus React, si no recuerdo mal, es useState, pero al fin y al cabo es un hook igual que gestiona el store de la aplicación. Y lo demás es muy parecido. Tiene por aquí debajo lo que yo llamo arroz con mango y pollo, que es el JSX, que es el HTML con el JavaScript ahí todo mezclado. Y lo demás es todo lo mismo. Entonces, si ya sabes React, estás muy cerca de saber Quick, porque, insisto, la sintaxis es muy parecida y se ha hecho de manera intencional. Como novedad, podemos ver aquí, por ejemplo, que el component tiene un signo de dólar y algunos métodos tienen el signo de dólar. Este signo de dólar sencillamente representa que este componente será lazy loading. Y el método que tenga el signo de dólar también tendrá, hay otras cositas por debajo, pero básicamente lo que denota es que esto es lazy loading. Y absolutamente todo en Quick es lazy loading. Los estilos. En la línea 6, yo importo, se importan los estilos aquí y utilizamos este método que se llama useStylesScope, que en teoría solamente es lo que tenemos en Angular, por ejemplo, que nosotros cuando creamos un componente solamente tenemos estilos para ese componente, es como el shadow, y Quick lo hace así. También podríamos usar el styles normal para afectar a toda la aplicación. Pero también los estilos son lazy loading, por eso tiene el signo de dólar. El sistema de rutas también, que lo hace Quick City, es muy parecido a lo que tenemos en Gatsby, a lo que tenemos en Next, etcétera, etcétera. Yo puedo venir aquí, crear una nueva carpeta que se llame Madrid, por ejemplo, y un nuevo fichero que le puedo llamar index. Pero bien escrito. Y la función que yo tenga aquí ejecute, automáticamente Quick me va a crear esta ruta que se llame Madrid en mi aplicación, ahora la veremos. Y bueno, voy a copiar algo que tengo por aquí. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y si yo voy a la barra Madrid, debería tener una ruta. O por lo menos en casa funcionaba así. Sí. Aquí yo tengo mi aplicación, que el sistema de rutas es como ya se utiliza Nuxt, Next, Gatsby, etcétera, etcétera, todos los modernos. Entonces, resumability, que yo he hablado bastante de resumability. Vamos a ver un ejemplo muy básico de resumability. Yo he llegado a esta web, a esta ruta de mi página. En Network no tengo ningún JavaScript, pero ese botón sí que tiene una lógica. Pero el usuario no ha clicado sobre el botón, con lo cual el navegador no debería descargarse ese JavaScript. Ahora bien, si yo hago clic en el botón, lo que ocurre es que Quick hace esto en ese momento. Se descarga el bundle necesario para esa acción. Y esto incluye descargarse el JavaScript, añadir los listeners necesarios, porque este botón en este caso modifica el DOM element, y
hace el cambio que tenga que hacer. Pero el request se hizo en ese momento. Entonces, imaginémonos una aplicación que tenga, no sé, mucha interactividad, muchos botones, muchos inputs que respondan y que tengan dinamismo o que sean interactivos, ¿no? Solamente se va a descargar ese JavaScript cuando lo necesitemos. Esto es el resumability en cuestión. Si hubiese sido una aplicación normal, tradicional de JavaScript, ese bundle o ese código JavaScript hubiese venido en el bundle principal. Lo que he ejecutado ahora es sencillamente como he dicho, esto tiene el signo de dólar porque es algo especial. Si yo quisiera utilizar esto sin el signo de dólar, pues tuviera que sacarlo de esta parte, de esta lógica y hacer algunos cambios, pero lo podemos usar aquí directamente. Y esto modifica el DOM element, busca el selector que se llama container y le añade un color de fondo. En cuanto al funcionamiento o el scaffolding como tal, como he dicho, es muy básico, pues componentes, que podemos tener nuestros componentes por aquí. Y bueno, el fichero de rutas. No hay nada tan diferente. De hecho, es algo que se ha hecho de manera intencional, se ha copiado cómo funcionan las cosas, se ha copiado la sintaxis de React para que la experiencia de desarrollo siga siendo la misma, siga siendo esa buena que tenemos en el presente, y al futuro solamente se le añadió la resumability. Volvamos a las slides. Ok, resumiendo, ¿por qué necesitamos un nuevo framework? Que es lo que siempre me preguntan. Es que ya con React estamos contentos, tenemos buen performance, etcétera, etcétera. Opinión personal y abierta a discutir, luego lo podemos hablar. Yo creo que, como hemos visto en gráficos, el JavaScript es un problema, que nosotros estamos en un lugar del mundo donde somos unos beneficiados y no tenemos problemas de conectividad, no tenemos problemas de equipo, etcétera, etcétera, pero otras personas sí, y que yo creo que no nos habíamos detenido a pensar en ellos, y aparte de esto, nuestras aplicaciones seguirán creciendo, porque el departamento de marketing, aquí los que trabajamos en grandes empresas, sabemos que tenemos que añadir el Analytics, tenemos que añadir el pixel de Facebook, tenemos que añadir el hot, ¿cómo se llama esto? Que sigue el ratón, hot, como se llame, que no lo recuerdo ahora. Gracias, tienes un punto. Y todo eso va sumando y llegará un momento donde el departamento de marketing querrá medir absolutamente todo. Bueno, ya lo quieren hacer, pero igual no pueden del todo, pero vamos a sobrecargar demasiado a nuestras aplicaciones. Y es por ello que soluciones como esta nos pueden ahorrar eso y que el usuario siga disfrutando de una buena experiencia de usuario y que el departamento de marketing o el jefe de producto tenga todo lo que quiera meter en nuestra aplicación. Como comenté antes, Qwik no es solamente Qwik, sino que es un conjunto de soluciones. Del primero no voy a hablar porque es un CMS que tienen ellos y es de pago y no me pagan para que haga publicidad. Pero bueno, hemos hablado de Qwik como tal, lo que brinda, lo que tiene, que es el apartado este aquí. Hemos hablado del Party Town, donde nosotros podemos aprovechar para ejecutar no solamente en un hilo, sino en otro hilo. Y algo súper interesante es el último punto, que es algo que se llama mitosis, donde nosotros podemos escribir código para Angular, Vue, React, Svelte, etcétera, etcétera. Hay una solución que yo creo que es muy buena para escribir React dentro de Qwik, que es buena. Pero mitosis como tal te permite, es una especie de stencil, pero no es lo mismo, pero es similar, porque stencil es un wrapper que tú puedes exportar web component y lo puedes utilizar en React, lo puedes utilizar en Angular, en Vue, etcétera, etcétera. Con mitosis es más o menos lo mismo, es escribir un solo código y que se pueda reutilizar prácticamente en todos los frameworks que hay actualmente. Y nada, muchísimas gracias. Sigan a Mishko, que está ahí, síganlo en Twitter. Y si tienen preguntas, bueno, me quedan unos minutos, la podemos hacer ahora y si no, luego también luego. Sé que el objetivo es reducir los bundles que te descargas y tal, pero a la hora de probar
la velocidad total de la aplicación? Muy buena pregunta. Pues, lógicamente, bueno, de hecho, no he puesto ese slide, pero hay pruebas de que es mucho más rápido la aplicación total. De hecho, la web de Builder.io, que es la empresa que está detrás del framework, si la pones en el Lighthouse, por ejemplo, verás que te devuelve un 100 de 100. Y está hecha con Quick. Es 100 de 100. Bueno, por lo menos en los ejemplos que yo he visto es 100 de 100. Porque es sencillamente descargarte un HTML serializado, que hasta ahora eso no costaba tanto, y a partir de la interactividad del usuario se empiezan a descargar los bondes, con lo cual es muy posible que sea 100 de 100 en tu aplicación, hagas lo que hagas. Una otra pregunta, un momento. Seguramente me vas a matar por esto, pero o sea, la velocidad real, imagínate, si en vez de usar Quick, o sea, no sé si la comparativa de usar redes P2P como inició en un primer momento Spotify, a través de redes peer-to-peer, a pesar de la pérdida de datos de canciones, por ejemplo, siempre la velocidad era mucho más rápido de lo que podía captar un ser humano. No sé si pasa lo mismo con Quick y por qué utilizar Quick en vez de Astro, por ejemplo, como framework de, ¿sabes? Ok. La primera parte de la pregunta es, por lo que yo he explicado antes, nosotros no la vamos a percibir. Nos conectamos con máquinas que son bastante potentes, tenemos conexiones a internet que son muy potentes, pero yo, que estuve hace poco en mi país, en República Dominicana, tuve un montón de problemas de conectividad y hacía lo mismo que hacía aquí y me sentí frustrado y entendí, y esto es de verdad, entendí muchas cosas que no pensamos en esas personas que no tienen una conectividad buena o estable, que puede ser en un momento que sea inestable sencillamente. Entonces, es que nosotros somos privilegiados y no lo notamos. Sería un tema más de accesibilidad que... También, porque lo incluye todo, ¿no? Es decir, la experiencia de usuario para que sea buena, no solamente tiene que ser que los colores se vean bonitos y que tener un buen diseño, sino es que la página sea rápida, que cuando tú clicas sobre una opción responda, que no haga un flick, que de repente el texto no se expanda, etcétera, etcétera. Todo es un conjunto. Y la segunda parte, ¿por qué no usar Astro en lugar de Quick? Son diferentes, no es lo mismo porque Astro es un meta framework y tú le puedes meter React directamente, aunque en Quick también lo puedes hacer, pero Quick es más viene a ser un framework independiente. Astro busca ser una capa extra. Aparte de eso, Astro utiliza hidratación, aunque no es la hidratación tradicional, sino es otra estrategia que se llama Partial Hydration, y Quick no utiliza ni hidratación, ni parcial, ni ningún tipo. Es detrás de ti, por favor. Bueno, yo quería preguntar por el tema de cómo maneja el estado global cuando lo necesitamos en la aplicación. Como comentas que baja el JavaScript necesario, al final el estado es algo que es JavaScript, ¿no? El estado viene serializado en el HTML. Cuando hay estado involucrado, ya viene Quick, lo serializa también. Esto es un poquito más extenso y ya podríamos hacer una charla solamente de eso. En mi caso ahora solamente quería presentar Quick, ¿no? Ante la sociedad, que ustedes empiecen a probar, que lo instalen, pero lo que se puede hacer con Quick y con el estado y cómo funciona es increíble. Pero el HTML serializado que viene, tú lo puedes copiar y lo pones en un editor y seguirá haciendo la aplicación igual con el estado. Imagínate un contador, te lo llevas porque ya viene serializado ahí. Vale. Perdón, Sí. otra cuestión. ¿Puedes animar la transición entre dos rutas? ¿Puedes animar la transición entre dos rutas en Quick? Animar las transiciones entre dos. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, cuando utilizamos tecnología JavaScript, ¿no? En aplicaciones híbridas y queremos dar ese feeling nativo, ahí las SPAs están muy bien, ¿no? Por eso. ¿Te refieres a que no se recargue la página? Transiciones y demás, claro, pasas de una página a otra. ¿En Quick es posible hacer eso? No te voy a decir que sí para no quedar mal públicamente, realmente no lo sé, pero creo que sí, no veo ningún inconveniente. Pero eso, si quieres, yo creo que sí, ¿no? Pero... Es que al ser server-side rendering, ¿no? Tú cargas no, es que no es server-side rendering. Es decir, a ver,
Sí, pero no. Porque tú tienes es decir, se ha generado todo en el servidor con el serializado, pero como tal, no es server-side rendering. Es que no veo es decir, yo no entiendo por qué tú no puedes, o no, por qué no podrías hacer esa animación. Pero si quieres, Sí. sí. Yo lo digo porque tú tendrías que tener a la vez las dos páginas cargadas. Pero es que Quick lo gestiona en el server todas las rutas, sí.